Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, estimados asistentes. Saludos desde México. Y bueno, a continuación voy a presentar el trabajo que lleva como título Vulnerabilidad térmica de presión Copey, Squamata Incide en la determinación del sexo. Bueno, desde el último, se tiene registro que desde el último siglo, la población humana se ha incrementado de manera desproporcionada, aunado también con las elevaciones de dióxido de carbono tan elevadas que han ocurrido en este último siglo. Todo esto ha propiciado una perturbación del hábitat de manera alarmante. Particularmente, han ocurrido ciertas afectaciones en los ecosistemas terrestres, propiciando erosiones y cambios de uso de suelo. Estas dos eventos, muchos autores lo han denominado como, o se conoce como el antropoceno. Y a su vez también se tiene registros que desde 1900 ha ocurrido un proceso de defaunación de manera acelerada. Todo esto es propiciado principalmente por el tráfico de especies, afectando, siendo los taxos más afectados mamíferos y reptiles. Ahora bien, en ese mismo tenor, el panel de expertos ante el cambio climático tiene diferentes proyecciones de las elevaciones térmicas del planeta Tierra, con modelos con incrementos mínimos y incrementos máximos a lo largo del tiempo, ¿no? En donde actualmente nos encontramos, pues bueno, tenemos una elevación térmica promedio de 0.85 grados Celsius sobre la temperatura del planeta. Esto ha vulnerado muchas especies de vertebrados terrestres, particularmente las lagartijas vivíparas de alta montaña son las especies más susceptibles al calentamiento global. Esto, bueno, porque por diferentes modelajes hay ciertas proyecciones que indican que cerca del 66% de los saurios podrían extinguirse para finales del año 2080. Todo esto obviamente se ve aún más agravado debido a la condición vivípara. Esto porque, bueno, esta estrategia compromete al desarrollo embrionario dentro del útero y por tanto, la hembra, al estar sometida a una elevación térmica tanto en el hábitat como en su propia madriguera, no habría un efecto de amortiguamiento y por tanto el desarrollo embrionario se vería comprometido, alterando en algunos aspectos de fisiología reproductiva y por tanto igual la predominancia de un solo sexo en sus camadas. He de comentar que los mecanismos por los cuales se determina el sexo en estos organismos ocurre por el mecanismo cromosómico o el mecanismo epigenético. Particularmente de este último destaca la temperatura como principal factor. De esto tenemos diferentes antecedentes en donde ocurre la determinación del sexo a nivel cromosómico, como es el caso de diferentes cromosomas tanto de tipo homomórfico o heteromórfico, como en el caso de estos plestiodon y de estas cincelas, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos registros en donde la temperatura inclusive se puede sobreponer a los cromosomas sexuales, teniendo el caso del Amprus tympanum, en donde en un gradiente térmico de 20 a 40 grados Celsius durante 8 horas se generan machos y a temperaturas menores a 20 grados Celsius se generan hembras. Por otro lado, tenemos registros del nivel 5 Sucelatus, en donde a temperaturas bajas cerca de 18 grados se generan machos y a temperaturas altas de 30 grados se generan hembras, ¿no? Como podemos observar, pues la familia Cincidae presenta una amplia estrategia para la determinación del sexo. Dentro de estos cíncidos, en nuestro país, en México, tenemos registradas 30 especies de esta familia, particularmente 18 de estas especies son endémicas. De estas destaca Plesiodon copey. Plesiodon copey es un cíncido que se distribuye a lo largo del eje neovolcánico transversal en la zona central de México. Habita principalmente en zonas, en bosques templados de alta montaña, es de hábitos diurnos y semifosoriales, ¿no? Y presenta ciclos estacionales otoñales asincrónicos, en donde el mayor diámetro testicular, en el caso de los machos, se presenta en septiembre, y el mayor diámetro folicular, en el caso de las hembras, se presenta en octubre. Estos organismos presentan un periodo de gestación de entre 6 a 7 meses y tienen en promedio 6 individuos por camadas, ¿no? Otro dato interesante es que la proporción sexual documentada para ella es de una hembra por 0.96 machos. Y hay otra condición igual en donde las hembras recién nacidas presentan una condición pseudohermafrodita transitoria. Como hipótesis, nos planteamos la siguiente: si en la determinación del sexo de cíncidos de alta montaña influyen factores ambientales como es la temperatura, entonces en un ambiente térmico elevado se esperaría que las camadas de este eslizón presenten un sesgo hacia uno de los dos sexos. Como objetivo general, tendemos a establecer si existe un sesgo hacia alguno de los dos sexos en este eslizón en condiciones ambientales naturales y en modelos experimentales. Como objetivos particulares, tenemos registrar las temperaturas ambientales en una población natural a partir del año 2017 y recrear las condiciones térmicas que se esperan al final de la década en terrarios de cautiverio.
Para ello realizamos el siguiente material y métodos. Nosotros realizamos colectas mensuales a partir de noviembre del 2017 en 2 localidades del municipio de Tlaxcala, Isidro Favela, Estado de México. Realizamos nosotros búsquedas debajo de rocas y debajo de troncos, encontrando principalmente a las hembras gestantes. De ellas colectamos 44 de estas hembras, facilitadas por un permiso otorgado por la Semarnat. Y a su vez también registramos la profundidad máxima de excavación con la ayuda de un flexómetro, es decir, hasta dónde se llegan a enterrar como máximo en sus madrigueras. A su vez también nosotros colocamos 3 registradores de datos programados para tomar lecturas cada hora. 2 de ellos estuvieron enterrados en estas 2 localidades y el tercero estuvo ubicado a una altura aproximada de 2 metros para tomar registros ambientales, ¿no? Obviamente nosotros de estas 44 hembras marcamos y dejamos en los mismos sitios de colecta a estas 26 para posteriormente recapturarlas hasta por ahí de marzo del 2018 aproximadamente, y esto con el fin, bueno, para poder establecer el periodo crítico de diferenciación gonadal. Este periodo crítico se exploró por laparotomías unilaterales y identificamos aquí cuando ya la gónada adquiere sus características de ovario, como lo están viendo en este corte, o en el caso igual que fuera testículo. Nos auxiliamos también para identificar este periodo crítico con caracteres morfológicos del embrión. Ahora, en cuestiones del experimento, pues colectamos posteriormente el resto de los organismos, que fueron 18 hembras gestantes, y estas las trasladamos inmediatamente al laboratorio de biología de la reproducción de la FES Iztacala. Nosotros, estas hembras fueron sometidas a 1.5 grados por encima de la temperatura promedio anual que se encuentra en la zona, sin rebasar la temperatura operativa máxima de la especie, que es de 35.1 grados Celsius. Para poder controlar la incidencia de la radiación solar, se dispusieron 3 placas de acrílico de 3 milímetros y a su vez también registramos las temperaturas de la madriguera y del ambiente colocando 2 registradores de datos respectivamente. Ahora, posteriormente, para evaluar el radio sexual de las camadas, pues contamos a cada uno de los individuos por camada, se pesaron y posteriormente se mantuvieron hasta el 6º mes de vida postnatal, debido a que esta lagartija no tiene o no presenta caracteres sexuales dimórficos al momento del nacimiento. Y es hasta el 6º mes cuando podemos tipificar como la presencia de machos o de hembras por la presencia de hemipenes, ¿no? Y realizamos los siguientes análisis estadísticos con un nivel de significancia menor o igual a 0.05. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Pues bueno, nosotros la profundidad máxima de excavación fue en promedio de 25.5 centímetros. Esta fue necesaria para adecuar el terreno experimental que se ubicó en laboratorio. Aquí pueden ustedes observar uno de los sitios donde nosotros colectamos a las hembras, que son estas rocas, y la entrada a una de estas madrigueras, ¿no? Ahora, en cuestión de registros térmicos desde 1990 a 2019, pues bueno, recabamos los datos de las bases de datos de Conagua del 2020 y bueno, se decidió empezar con este año de 1990 debido a que el antecedente más directo que tenemos de Ramírez Bautista y colaboradores de 1996 hace un estudio en condiciones similares en otro bosque de alta montaña. Ahí obviamente encontraron ellos una proporción de una hembra por 0.96 machos. Ahora bien, en el bosque que nosotros estudiamos de Tlaxcala, pues nosotros observamos que hay una tendencia al incremento de la temperatura desde 1990 hasta 2010 de 0.16 grados Celsius. Entonces, se espera inclusive que para la siguiente década esta temperatura media anual supere los 13.63 grados Celsius. Esto principalmente ha sido promovido por el cambio de uso de suelo. Aquí pueden ustedes observar el municipio y si nosotros vemos y empalmamos el tipo de vegetación y el uso de suelo que se le da, pues observamos que desde la década pasada ha reducido la extensión de este territorio de 33.6%. Esto debido a que pues se están implementando muchos cultivos extensivos, ¿no? Y esto conllevaría entonces una reducción de la cobertura vegetal, por tanto, ocurriría un incremento, se tiene registrado un incremento de la temperatura. Entonces, de continuar entonces con este patrón de deforestación, se estima que para el año 2024 la temperatura media global e inclusive de este bosque de Tlaxcala se eleve a 1.5 por encima de los registros actuales, ¿no? Ahora, en cuestiones de los registros técnicos en el inicio del periodo de gestación en campo y laboratorio, pues nosotros obtuvimos que para las madrigueras, en los meses de 2018 y febrero de 2019 presentan los inviernos más cálidos, siendo en concreto la 4ª semana de febrero y la 1ª de marzo de 2019 las que presentan la mayor temperatura por medio, de 13.5 grados Celsius. Y de acuerdo a lo establecido por la Organización Meteorológica Mundial,
indican que nosotros en el hemisferio norte estamos experimentando un aumento de la temperatura ambiental en la última década de casi 1.2 grados Celsius, siendo en concreto 2019 y 2020 los años más cálidos. Y esto constata con lo que nosotros encontramos en promedio por estos años de la temperatura ambiental de 14.9 grados Celsius en la zona de colecta, ¿no? Aquí pueden ustedes observar una tabla de este extracto en donde podemos observar una temporada que es 2018-2019 y resaltando en azul los inviernos más cálidos. Ahora, en cuestiones de laboratorio, pues podemos observar nosotros la temperatura que se está equiparando inclusive a la temperatura ambiental, ¿no? La temperatura de la madriguera se está equiparando a la ambiental y esto obviamente generaría un ambiente, digamos, agreste y por tanto efectos muy significativos en las especies semifosoriales. Esto como es reportado en esta Anielea y en este Bipes, donde inclusive en las camadas pues tienen algunas alteraciones en su fenología, ¿no? Y finalmente en el radio sexual, pues obtuvimos nosotros digamos, la proporción sexual se inclinó en los machos y particularmente en el 2017 pudimos observar este efecto, ¿no? En donde pudimos observar mayor porcentaje de machos con un 77.6%, mientras que de hembras de 22.16%. Y bueno, esta es la tabla donde podemos observar ya gráficamente las proporciones sexuales y pues lo observamos que en los lotes del año 2017 es donde observamos diferencias significativas, mientras que en el lote de laboratorio del 2018 y el lote de laboratorio de 2019 observamos estas diferencias, ¿no? Esto obviamente coincide por lo reportado por Robert y Thompson en el 2001, en donde en un aumento de la temperatura durante la época de gestación en este tipo de lamprus va a propiciar que toda la descendencia sea masculina. En este caso, en Plestion Copey, ese es el primer acercamiento que se tiene sobre los efectos térmicos en la variación de las proporciones sexuales. Todavía falta por establecer cuál es la temperatura pivotal y las temperaturas que favorecerían la generación del sexo femenino. Y bueno, en conclusiones, nosotros obtuvimos que los meses de noviembre de 2018 y febrero de 2019 son los que presentan los inviernos más cálidos, ¿no? Siendo la cuarta semana de febrero y la primera de marzo las que presentan la mayor temperatura promedio. Y en condiciones térmicas experimentales, con 13.61 grados Celsius, la proporción sexual de las camadas se inclina hacia los machos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por la presentación. A ver si hay preguntas. Vamos a ver las manos. Bueno, te agradecemos, David. Cualquier cosa vamos a estar contactándonos por Discord para los interesados. Muchas gracias. Vamos a seguir con el cronograma. La próxima...